Continuamos en esta cápsula y vamos a empezar hablando sobre las directivas constitucionales de la interpretación jurídica. Vamos a empezar diciendo o hablando sobre la interpretación legislativa y judicial y se puede decir que es la única permisible constitucionalmente en México. Los jueces que aplican las leyes son la boca de la ley, parodiando a Montesquieu, quien con esa frase expresó la desconfianza que la Ilustración francesa había inspirado hacia la judicatura real del absolutismo, ejemplo del embrollo administrativo. También podemos decir que las disposiciones son terminantes en el sentido de que la interpretación de las leyes debe efectuarse con las mismas formalidades que para su creación. Esta disposición aplicada textualmente elimina cualquier otra interpretación como la judicial o incluso la administrativa y llega a proscribir la actividad interpretativa de los tribunales para instaurar un monopolio más el de la interpretación legislativa. También el presupuesto de la interpretación legislativa es que la ley debe claramente mencionar los supuestos de su aplicación. Cualquier desviación o concepto no establecido normativamente podría incurrirse en una interpretación que por disposición constitucional solo corresponde al legislador hacer mediante el mismísimo proceso legislativo. La interpretación legislativa es una institución centenaria en nuestra historia constitucional, pues desde la Constitución de 1824 se estableció en su artículo 64, en los términos que la disposición vigente, en la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos. Se guardarán los mismos requisitos que se prescriben para su formación. La Constitución original de 1857 no previó esta disposición, aunque se le agregó con la reforma del 13 de noviembre de 1874. Fue común durante el siglo XIX prescribir en el más alto nivel normativo de las entidades federativas la prohibición por parte del Poder Judicial para interpretar o suspender la aplicación de las leyes, por lo que cualquier duda de ley que surgiera debería hacerse del formal conocimiento al Congreso del Estado, por conducto del gobernador, sin que el Tribunal Superior de la entidad pudiera plantearla directamente al Poder Legislativo. Tal fue el sentido del artículo 189 de la Constitución de Jalisco de 1824, 147 de la Constitución de Zacatecas de 1825, 210, fracción tercera de la Constitución de Tamaulipas de 1825, así como el artículo 171 de la Constitución de Tabasco de 1826, el 118 de la Constitución de Michoacán de 1825 y 123 de la Constitución de San Luis Potosí de 1826, entre otros. En la segunda mitad del siglo XIX, el procedimiento sobre las dudas de ley continuó en vigor gracias a las constituciones estatales de Chiapas de 1858, en su artículo 73, fracción octava, Guanajuato de 1861, Morelos de 1878, entre otras. Por lo tanto, los jueces no podían ejercer otras funciones más que las de juzgar y hacer que se ejecutara lo juzgado, por lo que sus sentencias en todas las causas, civiles o criminales, deberían contener la expresión de los hechos, según resultare del proceso, así como el texto de la ley en que se fundara, y a la cual se tendría que arreglar literalmente tal como lo afirmaban los artículos 142 y 150 de la Constitución de Yucatán de 1825. Tamaulipas llegó a sancionar con la remoción de la autoridad si ésta se atrevía a interpretar la ley, así como a multar a los particulares que indujesen la interpretación de las leyes por autoridades distintas de la legislativa. El monopolio del legislador para interpretar su obra proviene de la legislación europea de fines del siglo XVIII. El decreto francés de agosto de 1790 estableció con el nombre de referé el procedimiento mexicano de duda de ley, mediante el cual los jueces consultarían el sentido de cualquier ley, ya que prohibía expresamente la interpretación judicial.
En el mismo año, mediante decretos del 27 de noviembre y 1 de diciembre, se creó por la Asamblea Constituyente Francesa el Tribunal de Casación, perdón, dependiente del propio Poder Legislativo, facultado para revisar y anular, en su caso, cualquier resolución judicial fundada en interpretación de la ley y en el alejamiento de la aplicación literal de la misma. En esta tendencia se registraron igualmente las leyes italianas de 1774 y peruanas del 20 de marzo de 1791 y del 6 de julio de 1793, instaurando el legislador como único intérprete de la ley. La interpretación judicial fue adquiriendo carta de naturaleza a partir de la reglamentación del juicio de amparo, los debates de la ley correspondiente de 1869 y la ley de 1882, plasmado legislativamente a la jurisprudencia, fueron fundamentales en esa vertiente. La rigidez en la interpretación auténtica de las leyes fue tan intolerable e irrealizable que la consolidación del juicio de amparo fue permitiendo a la autoridad judicial la utilización de una interpretación jurídica, aplicable al caso concreto sin declaraciones generales, llegando a ser reconocida normativamente hasta la modificación del artículo 14 del proyecto de Constitución que presentó Venustiano Carranza en 1916 y que fuera aprobado en febrero de 1917. El propio legislador de 1869 se declaraba incompetente para interpretar la Constitución de 1857 y definir el alcance de su artículo 101, así como resolver en consecuencia si el amparo procedía contra actos de todas las autoridades, incluyendo a las judiciales. Para el distinguido jurista y diputado Emilio Velasco, la Constitución no podía ser interpretado auténticamente sino por el poder constituyente, por lo que los congresos ordinarios no podían acotar el sentido de los preceptos constitucionales, ni siquiera cuando estuvieran reglamentados. Según sus propias palabras, entre tanto el poder constituyente no apruebe una adición a la Constitución, explicando el citado artículo, toca al Poder Judicial interpretar su sentido. Y en ese mismo año, el Poder Judicial Federal daría la interpretación del artículo 101 constitucional de la Constitución de 1857, aún en contra del texto expreso de la Ley de Amparo, en el amparo promovido por Miguel Vega. A pesar de la rígida disposición que excluye de la interpretación jurídica a todo órgano no legislativo, el Poder Judicial Federal se ha empeñado más en justificar la capacidad interpretativa del Poder Ejecutivo que de su mismo poder. Las circulares de las secretarías de Estado pueden ser interpretativas de la ley, aunque el secretario no sea más que colaborador de un poder constitucional. Y aunque dichos funcionarios no tengan la facultad de expedir reglamentos, y es claro que aunque la Secretaría de Hacienda está facultada para interpretar la ley y atender su expedita aplicación mediante la expedición de circulares, según menciona una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca. La doctrina y algunos criterios judiciales han interpretado la clara disposición del artículo 72, inciso F de la Constitución, al concentrarse en la aplicación del artículo 9 del Código Civil para la Ciudad del Distrito Federal o Ciudad de México, que se refiere a la derogación y a la abrogación de una norma, lo cual no es siempre aplicable a una interpretación que implica una modificación o actualización. El Código Civil establece en el numeral referido que la ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. La interpretación es sustancialmente distinta a una abrogación o derogación, ya que tan solo explica una norma que sigue siendo vigente y que no se desea suprimir ni total ni parcialmente. Lorenzo de Zavala, en la sesión del 11 de agosto de 1823 del Congreso Constituyente, dice que formar leyes, las leyes, interpretarlas, aclararlas y dispensarlas son atribuciones de este poder, el legislativo, y sería muy peligroso dejar cualquiera de ellas al gobierno.
El debate se formó cuando se disertó sobre la dispensa de requisitos que la petición de un particular sometió al soberano Congreso Constituyente. Dichos requisitos estaban contenidos en una ley y el no aplicarla implicaba, interpretarla o exceptuar su aplicación para un caso concreto. De haberlo hecho, el Congreso no derogaba la disposición, puesto que su excepción no se convertía en regla general, sino que aunque vigente, no se aplicaría para un caso concreto autorizado por el mismo hacedor de las leyes, en quien descansa la soberanía. Es decir, está por encima de las leyes, puesto que él es el encargado de hacerlas, modificarlas y eliminarlas. Y la práctica de los congresos de administrar fue una práctica común durante el siglo XIX, exceptuar el pago de impuestos, conceder pensiones y muchos otros actos de aplicación de las leyes que convertían al órgano legislativo en el ejecutor e intérprete de las normas. Esta práctica influyó en el demérito de los congresos que por desahogar los actos pedestres de aplicación no concluían la codificación y la gran obra legislativa que el país requería para emanciparse jurídicamente de España. La vigencia de la interpretación legislativa como única disposición constitucional relativa demuestra el lento desarrollo de nuestras instituciones jurídicas precisamente por ausencia de interpretación judicial que le imprima dinamismo a nuestro derecho. A diferencia de los grandes encuentros y polémicas entre la autoridad ejecutiva y la judicatura que se han dado en otros países, como el choque entre Edward Coke y el rey Carlos I en Inglaterra, que minó la prerrogativa real, y la de John Marshall y Thomas Jefferson, que instauró la revisión judicial en los Estados Unidos. En México, el Poder Judicial heredó la subordinación de las audiencias hispanas a pesar de la independencia que inició José María Iglesias José María Iglesias como presidente de la Suprema Corte, ya que fue demolida por el Porfiriato y su brillante ministro Ignacio Vallarta, que solo reforzó la autoridad en torno al poder ejecutivo en detrimento de la discrecionalidad judicial, que es la condición previa de una interpretación judicial fortalecida. Hasta aquí vamos a dejar esta parte en esta cápsula, pero vamos a continuar en la siguiente cápsula con esta parte de las directivas constitucionales.